el libro del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, los versículos 15 al 21, y le damos lectura. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hace ya un mes que dejamos a Pablo en Antioquía. ¿Cómo pasa el tiempo? Un mes que dejamos a Pablo en Antioquía y observamos a la distancia la actitud y la consecuente reprensión a Pedro. Nos llamó la atención eso, ¿verdad? ¿Qué había hecho Pedro? Vamos a recordar un poquitito. ¿Qué había hecho? ¿No será esta una exageración de Pablo? Como podríamos decir nosotros, no le habrá puesto color. ¿Acaso Pedro había predicado alguna falsa doctrina? ¿O él había negado algún artículo de fe? No tenemos antecedentes para pensar así, todo lo contrario. No había ni predicado algo contrario a la fe, ni tampoco había negado nada esencial. ¿Qué había hecho Pedro? Bueno, él después de compartir durante un tiempo con sus hermanos gentiles, y aquí las palabras de Efesios 3:6, como coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de la promesa del Evangelio, ante la presencia de sus connacionales de Judea, comienza a apartarse de ellos. Toma distancia de estos sus hermanos gentiles. Como si ellos fueran menos santos y aceptables ante Dios que los que estaban circuncidados. Eso era más o menos lo que está en el fondo. Así, daba la impresión, Pedro, de que la fe simple y sencilla en el Señor Jesucristo no bastaba para ser salvo, sino que había que agregar algo. Ya no era cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sino que ahora era cree en el Señor Jesucristo, circuncídate y cumple, ¿cierto?, las ceremonias de la ley, guarda las ceremonias de la ley, entonces serás salvo. Pedro no era que él decía esto, pero su actitud daba a entender esto. A veces no es necesario hablar las cosas para expresar lo que queremos decir. Muchas veces nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras. Nunca deberíamos jugar con estas cosas. ¿Con qué cosas no deberíamos jugar? Con un poco de veneno. No deberíamos jugar con un poco de veneno. No deberíamos jugar con un poco de falsa doctrina. Tampoco deberíamos jugar con un poco de pecado. Todos estos juegos a la postre conducen a la muerte. Un poco de veneno, un poco de falsa doctrina, un poco de pecado. Va a terminar en ruina. El domingo pasado delineamos la doctrina farisea y en los labios de nuestro Señor, ¿cierto? Escuchamos el fin de esta doctrina, a dónde
lo conduce. También vimos que en cambio la actitud del publicano está arraigada en su fe en el sacrificio del Cordero sin mancha y en la convicción de su propio pecado. Vimos que, al contrario del fariseo, el publicano fue justificado. Lucas 18:14, el Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano fue justificado antes que el fariseo. El fariseo no lo fue. Seguramente, hermanos, el publicano hacía lo mismo que el fariseo, sin caer en las exageraciones de este fariseo. Pero lo que destaca es la ausencia de justicia propia. Al exclamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. No vemos ahí justicia propia. Ahora, en el pasaje que tenemos ante nosotros, el apóstol pasa a exponer la doctrina de la justificación por la fe, comparándola con la doctrina de la justificación por las obras de la ley, para luego argumentar, contrastar y refutar a quienes sostenían lo contrario. Vamos a ver hoy día, un tema de tiempo, solamente la exposición y comparación, los versículos 15 y 16 de Gálatas capítulo 2, que volveremos a leer. Dice: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí nos aparece una de las palabras más importantes, una palabra que es central al evangelio predicado por Pablo y es central también al cristianismo. De hecho, no hemos entendido el evangelio, no entendemos el cristianismo, si no entendemos esta palabra. ¿Cuál es? Justificado. Aparece 3 veces en el versículo 16 y una vez en el versículo 17. También aparece como sustantivo en el versículo 21, aunque en nuestras traducciones aparece como justicia en vez de justificación. Es en este párrafo donde Pablo desarrolla la doctrina de la justificación por la fe sola. Pero, ¿qué significa justificación? Aquí vamos a hacer un poquito de historia. Hasta la reforma del siglo XVI prevalecía la idea romanista de que justificación significaba ser hecho justo. Ante esta idea perniciosa se levantó Lutero y los reformadores con él para proclamar que justificación no era ser hecho justo, sino ser declarado justo. ¿Sí? Alguien podría decir: bueno, pero palabras más, palabras menos, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y hay un mundo de diferencia entre ser hecho justo y ser declarado justo. Dice Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que el catecismo de la Iglesia Católica es ofrecido a todos los hombres, lo dice así, que quieran conocer lo que la Iglesia Católica cree. De este catecismo, en el capítulo 3, el artículo 2, que trata de la gracia y justificación, dice en el párrafo 1992 que la justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. En el párrafo siguiente, o sea en el 1993, dice que la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Tenemos dos conceptos aquí. Uno, la justificación es impartida por medio del bautismo. Otra, la justificación le permite al hombre a usar su libertad para colaborar con la gracia de Dios. Ya desde aquí
podemos ver la importancia del bautismo infantil en el sistema sacramental romano. Sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la única que proporciona este sacramento, por lo que se hace indispensable para la salvación, no por la predicación del Evangelio, sino por la administración del pretendido sacramento. ¿Se entiende? Por eso que la Iglesia, fuera de la Iglesia católica, ellos dicen, no hay salvación. ¿Por qué? Porque fuera de la Iglesia católica no están los sacramentos, los 7 que ellos consideran. Ellos son los únicos que pueden dispensar estos sacramentos. Por lo tanto, nadie puede ser salvo si no le son dispensados estos sacramentos. ¿Y quién dispensa estos sacramentos? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Si usted está fuera de ella, no es salvo. Eso es la doctrina católica. Nótese también que establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Para Roma, el hombre es libre y ejerce su libertad para someterse a la Iglesia. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado y que Cristo le hace libre. Vamos a hacer un alto aquí para escucharnos decir y proclamar en voz alta nuestro texto lema, que es Gálatas 5:1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quién nos da libertad? ¿La Iglesia o Cristo? ¿Quién te justifica? ¿El bautismo? Escucha, Romanos 8:33, ¿cómo lo dice Pablo ahí de manera enfática y muy clara? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. En el pasaje de 2 Corintios capítulo 5, los versículos 19 al 21, Pablo nos presenta de manera clara lo que es un equivalente de la justificación. Si Roma estuviera en lo cierto, que ser justificado es ser hecho justo, entonces en este pasaje diría, purificando a los hombres sus pecados. Si usted lee ahí, ¿qué es lo que encontramos que dice? 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No dice purificándolos, haciéndolos justos. Dice que no les toma a los hombres en cuenta sus pecados. No dice que los hombres no tengan pecados. Dice que Él no los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Lo ves? La justificación es la no imputación del pecado. Pero hay más. En el versículo 21, al final del versículo 20 dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y mire cómo dice el 21, esto es emocionante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí se nos presenta el benefactor. ¿Quién es? ¿En la Iglesia? No, es Dios. Dios es el benefactor magnánimo. También tenemos al sustituto, al vicario. ¿Quién es? ¿La Iglesia? ¿El obispo? ¿El papa? No. Pablo dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? ¿De quién habla? ¿De quién? De Cristo, sí, de Él habla, y solo de Él. El benefactor es Dios, el sustituto es Cristo. ¿Quiénes son los beneficiados? Nosotros. Nosotros, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y cuál es el beneficio? El texto lo dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en Él, en Cristo, no en nosotros mismos. ¿Dónde está aquí la colaboración entre la pretendida libertad del hombre y la gracia de Dios? En ninguna parte. El hombre no es sujeto, él es objeto de la gracia de Dios. Ante la clara enseñanza de la palabra de Dios, se alzan los cánones de Trento. Pasado mañana, 13 de enero, se cumplirán 468 años desde que para la Iglesia romana somos malditos. El 13 de enero de 1547 se promulgó el decreto sobre la justificación. A 16 capítulos se añaden 33 cánones o anatemas o maldiciones. Y cito aquí, a fin de que todos sepan no solo qué deben sostener y seguir, sino también qué evitar y huir. Este concilio infame, ambiguo y malicioso lanzó sus anatemas contra las siguientes doctrinas bíblicas que la Reforma había sacado de las tinieblas del sacramentalismo romano. ¿Cuáles son estas? Escuche con atención. Que el que diga o crea que el pecador se salva por la sola fe, sea maldito. Eso dice Trento. ¿Cuál es otra? Que el que diga o crea que la justificación del pecador viene como resultado solamente de haberle sido imputada la justicia de Cristo, sea maldito. Otra, que el justificado no tiene deuda ni ningún castigo temporal por el que satisfacer, bien sea en esta vida o en el purgatorio, sea maldito. Estos cánones de Trento no han sido derogados. Están vigentes hoy día, 2015. A pesar de las buenas palabras y las sonrisas amigables del Papa de turno, no nos confundamos. Que hayan pretendidos evangélicos hoy día connotados, saludando, dándole la mano al Papa, no significa nada bueno. Porque significa de que muchos creyentes se están volviendo al plato de lenteja para dejar la primogenitura que tenemos en Cristo. Hermanos, que ellos digan buenas palabras, que nos traten de hermanos separados, que sonrían, no tiene nada que ver con nosotros. Para ellos, seguimos siendo malditos. Pero mientras no caiga sobre nosotros el anatema divino, los anatemas romanos nos asustan tanto como un oso de peluche puede asustar a un cazador furtivo. Martín Lutero describió la doctrina de la justificación por la fe como el artículo de fe que decide si una iglesia está en pie o cae. Miren la importancia que tiene esta doctrina. Con ello quería decir que cuando esta doctrina es comprendida, creída y predicada, la iglesia se sostiene en la gracia de Dios y está llena de vida. Pero cuando es olvidada, descuidada o negada, la iglesia cae de la gracia y su vida desaparece en las tinieblas de la muerte. Pero no nos ocuparemos de aquellos que niegan esta doctrina. Ellos no pueden creer porque están en tinieblas, mas no siempre fue así. No debemos olvidarnos esto. No siempre esta iglesia estuvo en tinieblas. No, algo pasó para que llegaran a ese estado. Negar esta verdad es el último paso. Antes de llegar a este estadio, la doctrina de la justificación por la fe sola fue descuidada. Primero, descuidada y después fue olvidada para luego ser negada. Descuido, olvido, negación. En el mismo peligro estamos hoy. Dice el versículo 16 de Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Lo sabemos? Si lo sabemos, ¿por qué entonces nos encontramos muchas veces insistiendo en los comportamientos externos? Nos damos cuenta que así engañamos al pecador.
¿Cuántas veces, hermano? Pretendemos, sin investigar un poquito, si la persona realmente es creyente o no, imponerle conducta que nosotros pensamos que son de creyentes. Y este hombre o mujer imita esa conducta. Y le hemos engañado. Porque le hacemos pensar que es creyente cuando no lo es. ¿Y por qué decimos que es creyente? Porque viste de la misma manera que nosotros. Porque el hombre usa pelo largo, la mujer, el hombre usa pelo corto, la mujer pelo largo, la mujer vestido, el hombre pantalón. Por esas cosas. Los engañamos por la conducta externa. Hermanos, quienes somos padres, ¿no reconoceremos que muchas veces nos importó más la conducta externa de nuestros hijos que la disposición de sus corazones? ¿Y acaso no aplicamos el mismo concepto a las conductas de los adultos, incluidas nuestras propias conductas? Por favor, escucha con atención. No somos justificados por lo que hacemos, somos justificados por la fe solamente y por fe en Cristo. Si eres creyente, Dios te ama con amor inalterable. Él no te ama hoy más que ayer. Él no te ama hoy menos que mañana. Él te ama con amor inalterable. Con amor eterno te he amado, dice en Jeremías. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Un amor eterno, un amor inalterable. Un amor que es firme y es eterno. Un amor que es inmutable, porque Él es amor y Él es inmutable. No tiene que ver con nuestro comportamiento. La base de nuestra aceptación con Dios es la fe en Cristo. Y derivado de este acto soberano de Dios, tenemos como fruto paz. Paz con Dios. Paz interna. Ya no estamos más en guerra. Ya no somos enemigos de Dios. No estamos bajo la ira divina. Porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Él nos ha justificado. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque Él de pura gracia lo quiso hacer. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe. Otra vez se repite el concepto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No necesitamos ansiolíticos. No necesitamos ningún medicamento para poder dormir bien. Porque tenemos paz para con Dios. Y aquí recuerdo un dicho de mi padre que también se lo escuché a mi bisabuela. Estando bien con Dios, los santos son inquilinos. ¿Qué me importan los santos si estoy bien con Dios? Paz. Paz con Dios, paz interna. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Miren la importancia ahora de este hecho de ser justificados. Volvamos a nuestro texto ahora, Gálatas 2:16. Ahí podemos leerlo así también. Sabiendo que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Más adelante, en el mismo versículo dirá, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras. El perdón y la salvación está disponible para todo aquel que deposita su fe en Jesucristo. La fe de Jesucristo no es un mero reconocimiento intelectual del hecho que Cristo murió y resucitó por el pecado del hombre. Aquí es donde fallan miserablemente ciertos programas y estrategias evangelísticas cuyo exponente más pernicioso es la regeneración por decisión humana mediante la oración del pecador. ¿Por qué? Porque aquí no hay arrepentimiento, no hay pesar, no hay dolor por el pecado.
Hay un reconocimiento de ser algo malo, pero no tanto. Si vagamente se reconoce o se ignora de plano la pecaminosidad radical del hombre, ¿qué diremos del concepto de Dios que se inculca mediante estos métodos? Dios no es presentado como un Dios justo y santo que aborrece el pecado, sino como un Dios con minúscula, un Dios chiquitito, un ser divino acaso, pero que es impotente para vencer la obstinación del hombre que necesita ser convencido de dejar entrar al Señor a su vida. Es así que mediante ruegos y argumentos el hombre toma la decisión, coopera con la gracia de Dios. ¿Te suena conocido esto? ¿No lo leímos recién? Que está en el Catecismo Católico, Apostólico y Romano. Coopera con la gracia de Dios. Cuando esta doctrina es ignorada, el próximo capítulo es olvidar la doctrina y finalmente es negar la doctrina. Aquellos que hoy día están jugando con esta falsa doctrina, mucho me temo que muchos de ellos van a perecer en las aguas del pelagianismo. Van a perecer. Ya van a tener de cristianos solamente el nombre, si es que no ocurre ya en este momento. ¿Por qué? Porque han dejado de lado algo que es fundamental a la fe cristiana: la justificación por la fe en Cristo. Entonces, mediante ruegos y argumentos, el hombre toma la decisión, coopera con la gracia y finalmente, para no dejar plantado a Dios, ¿cómo le va a dejar a Dios plantado? Para no dejar plantar a Dios, accede a dejarle obrar en su vida. Esa no es la fe de Jesucristo. Más bien, son ideas humanas, preocupadas más por la dignidad del hombre, que no tiene ninguna en sí mismo, que por la gloria de Dios. La fe de Jesucristo es una confianza personal en su muerte para quitar y perdonar los pecados de esa persona. Es una entrega total a su misericordia, una entrega total de toda la vida y mientras vivas al señorío de Cristo. Es una vida de obediencia a Él. No es más que esto, pero tampoco es menos. Nadie puede de ninguna manera negociar con Él. Si no le entregas toda tu vida, entonces no le has entregado nada. Si no has muerto con Él, no tienes vida en Él y aún permaneces en tus pecados. Fíjate que por 3 veces en este versículo 16, se afirma esta gloriosa verdad. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. 3. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No queremos dar la impresión que las obras no importan para nada. En lo que a nuestra salvación respecta, de nada sirve. Pero la fe que salva, la fe salvífica, no está sola. Somos salvos por la sola fe, pero la fe que salva nunca permanece sola. La fe que salva obra. Pero este no es nuestro tema ahora. Ya lo vamos a ver más adelante, así que no nos meteremos ahí. Hermanos, somos justificados gratuitamente por su gracia. No somos justificados por sacramento alguno, tampoco por ofrendas o dádivas de ningún tipo. Hay otra idea que ronda en algunos creyentes y da cuenta de su ignorancia respecto de esta bendita doctrina y del peligroso parecido y conformación a uno de los cánones de Trento. Y es esta la idea: que el justificado no tiene deuda de ningún castigo temporal por el que satisfacer, bien sea en esta vida o en el purgatorio. Que no tiene nada. Esa es la doctrina evangélica. Pero un católico dice que sí, que tiene cosas con las cuales debe pagar en esta vida. Y si no, está el purgatorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Por supuesto, este creyente que ha salido del romanismo no cree en el mercadeo fabuloso del purgatorio, diseñado hábilmente para esquilmar a los crédulos y supersticiosos.
pero sí cree que algunos de los pecados de su vida pasada, antes de llegar a Cristo, debe pagarlos él. Cuidado con eso. Y así es preso del maligno, no quitándole su salvación, sino privándole del gozo de la misma. Estos viven lamentándose de su vida pasada, se retuercen a recordar sus muchos fallos, no conocen el gozo y solo se lamentan y quejan. Por ejemplo, dicen, ¿por qué no conocía al Señor antes? Detrás de esa queja está la falsa certidumbre de pagar por los errores cometidos. Y de repente nos encontramos con un creyente sumido en la desesperación y su convicción es, bueno, tiene que ser así porque yo he sido tan malo en mi vida. No ha entendido nada de la cruz de Cristo. No ha entendido nada del Calvario. No sabe lo que es la justificación por la fe sola. Así, sin proponérselo, quitan gloria a Cristo y su salvación y caen víctimas del engaño de querer pagar por aquello que Cristo ya pagó. ¿No es esto absurdo? Recordemos Miqueas, capítulo 7, versículo 8. Dice ahí, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Fíjate los conceptos que salen ahí. Primero, alaba la grandiosidad de Dios, a la exclusividad de que es un Dios único. ¿Qué Dios como tú? ¿Y qué es lo que tiene este Dios? Que perdona la maldad. Un Dios que perdona, no solamente que perdona, sino que olvida el pecado. Ese es nuestro Dios. También en Isaías 53, versículos 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, mira, Jehová cargó en Él. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros fue cargado por Dios mismo en su Hijo Jesucristo. Por eso es que no hay nada de lo que nosotros debamos pagar. Cristo ya pagó por eso en la cruz. Jehová cargó en Él. Me trae a la memoria la imposición de manos que hacían los sacerdotes sobre el cordero que iba a ser ofrecido por el pecado. ¿Cómo era esto? Cada israelita, a propósito, en la Pascua, él debía criar un cordero sin mancha. Debía estar algunos días en su casa, normalmente estaba una semana. Un corderito menor de 1 año. Lo criaba. Los niños sin duda alguna le ponían nombre, se encariñaban con él, jugaban con él. Pero ese era un cordero destinado al sacrificio. Luego, el cordero era llevado por el padre de familia hasta el templo. Ahí en el templo se podía percibir desde lejos el olor de la sangre. ¿Algunos de ustedes han pasado cerca de un frigorífico o de un matadero? ¿Verdad que el olor se puede percibir desde muy lejos? Bueno, ese era el olor que se percibía en las afueras de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo estaba en altura. Y los vientos diseminaban los olores de los animales muertos. No pudrición, sino que el olor de la sangre. Y esto lo percibía también el animalito. Y se ponía inquieto. Y sin duda alguna balaba. Pero llegaba el momento en el cual este padre de familia se plantaba frente al sacerdote y le entregaba el cordero. El padre de familia, ¿qué debía hacer? Debía apoyar su peso sobre la cabeza del animal. Si alguno tuvo un cordero o un cabrito en su casa
y puso la mano arriba del animal, se va a dar cuenta inmediatamente que el animal lo que hace es soportar el peso, se pone firme. El hombre que ofrecía el cordero depositaba todo su peso en la cabeza de este animal, y el sacerdote, con un movimiento muy rápido, degollaba al animal, la sangre saltaba, el cordero perdía la fuerza que tenía, caía, y junto con él muchas veces también quien lo ofrecía. Ese acto lo que está prefigurando es que el pecado y la maldad del hombre es puesta sobre la cabeza, es llevado por el Cordero. ¿Recuerda Juan? Cuando ve a Jesús en la ribera del Jordán, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje usted lo encuentra en Levítico 1, versículo 4, pero también Juan 1, 29, lo que acabamos de decir. De manera entonces, hermanos, que tenemos solo dos opciones. O estamos justificados por la fe, o pretendemos justificarnos por las obras. O estamos justificados por la fe de Jesucristo, o pretendemos justificarnos por nosotros mismos. Leamos nuevamente el versículo 16 para tomar la posición correcta. Leemos allí: el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y también leemos: somos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Y repite: por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Es suficiente esto para ti? 3 veces te dice lo mismo en el mismo versículo. Pero hay más, porque la justificación es el acto de Dios por el cual nos declara limpios de pecado, inocentes de toda culpa, justos delante de Él, pero en base, no en nuestras obras, sino en base a la muerte sustitutoria de Cristo y de su gloriosa resurrección. Es una justificación poderosa, nada puede obstruirla. Esta justificación afectó nuestro pasado, afecta nuestro presente y afectará nuestro futuro. Y tanto así, porque tiene consecuencias eternas. Tenemos vida eterna y eternamente viviremos con Él, porque Dios nos ha declarado justos en Cristo. ¿Qué importa la pasada manera de vivir? ¿Qué importa lo que vivimos? ¿Por qué darnos de latigazo por algo que hicimos hace 20 o 30 años atrás? Por eso pagó Cristo. Justificados somos por Él. Somos justificados gratuitamente. Este es otro aspecto. No nos cuesta nada, pero le costó todo a Dios. El costo fue la muerte de su amado Hijo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 4:25 que Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió por los impíos. ¿Eres transgresor? ¿Eres impío? Él, el justo, fue entregado por los injustos a la muerte, para que tú y yo seamos justificados por toda la eternidad. Nosotros no podíamos salvarnos y solamente merecíamos la ira del castigo de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que la justificación solo se recibe por fe. Y esto implica que nos reconocemos en bancarrota espiritual y que somos impotentes para salvarnos. Pero también reconocemos que Dios es todopoderoso para salvarnos y que nos ama con amor eterno. Esta justificación dura toda la vida y es el fundamento de nuestra comunión con Cristo. Creyendo en Él, experimentamos la liberación de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, de nuestras transgresiones. Creer, solo creer. Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Volvamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Fijémonos en los frutos deleitosos de la justificación. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Justificados pues
Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren estos frutos: paz, firmeza, tener entrada, gloriarnos en la esperanza de la gloria venidera, gloriarnos en Cristo, gloriarnos en Dios. Todas y cada una de estas cosas son nuestras si hemos creído en Cristo. Ahora entonces, puedes contestarle al patriarca Job su pregunta y también a su amiguito Bildad. Ahí en Job capítulo 9, versículo 2, Job pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? La misma pregunta repite Bildad en Job 25, 4. Ahora nosotros podemos responderle a este patriarca y decirle: ¿cómo? ¿Cómo puede ser justificado? Por la fe en Jesucristo. Que ellos tengan estas preguntas nos hablan de la universalidad de esta necesidad de ser declarados justos. Hermanos, esta es una necesidad que tiene el ser humano, de que alguien le diga: tus pecados te son perdonados. Todo el mundo vive con culpa. Todos. La culpa es la responsable de muchas de las enfermedades del hombre. Muchas de las así llamadas enfermedades psicosomáticas terminan siendo enfermedades reales. ¿Y qué fue lo que lo gatilló? La culpa. La culpa. El hombre necesita de alguien que le pueda decir: tus pecados te son perdonados. Te perdono. Vete y no peques más. Ya en el tiempo de los patriarcas ya estaba esta inquietud. Job ya la tenía. Esta necesidad de ser declarados justos. Han pasado los siglos y también los milenios, pero la necesidad sigue siendo la misma. Hombres y mujeres van por la calle y usted puede ver en su frente una palabra grabada: culpable, culpa. ¿Qué le diremos a ellos? Pueden ser justificados por Cristo. Por Cristo. No por la religión. Por Cristo. ¿Tienes esta necesidad? ¿Todavía no estás justificado? Ven a Cristo. Cree en Él. Entrégale tu vida. ¿Eres transgresor? ¿Eres impío? Pero Cristo murió por ti. Por lo tanto, ¿qué es lo que te queda? Arrepiéntete. No añadas pecado a tu pecado. No seas incrédulo. Vuélvete a Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, si no tuviéramos tu palabra hablando claramente a nuestras vidas, ciertamente viviríamos en una total incertidumbre respecto de nuestro destino eterno y aún de nuestra utilidad en nuestras vidas, porque muchas veces la culpa lo que genera es la inhabilidad del hombre para lo cual tú lo has creado. Pero gracias te damos, Señor, por de manera tan clara decirnos a nosotros que el hombre solo puede ser justificado por medio de la fe en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias te damos por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, que nos hace a nosotros ser no solamente libres, sino que nos permite vivir como si nunca hubiéramos pecado. Gracias te damos por esta justificación maravillosa, eterna y gratuita, diseñada desde toda la eternidad
para que nosotros podamos vivir a la luz de ella con gozo, con alegría, con regocijo, con contentamiento, porque no hay mayor bien en esta vida que el haber escuchado tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor. Y aquellos de nuestros oyentes, de nuestras visitas, que todavía no han confiado en ti, que todavía viven con culpa en sus corazones, Señor, muéstrales el camino al arrepentimiento.